Bien, este ejercicio viene siendo un modelo de localización de planta con capacidad limitada. Es una variante, en este caso ya lo que te piden es que solamente sea una fuente. Es un modelo de asignación de demanda, conocido también como P-mediana, pues creado por Hakimi en el año 1964. El ejercicio se trata de que se están uniendo dos cadenas de suministro. Debido a esto, es una gran cantidad de fábricas y de mercados. ¿Quieres saber qué fábricas deben cerrar? Entonces, no todas estas fábricas las vas a utilizar para satisfacer la demanda de estos mercados. Te dice que una fábrica debe despachar toda la demanda de un mercado, es decir, Atlanta, por ejemplo, solicita 10 de demanda. Esto es lo que debes despachar. Y tú tienes que decidir, o el solver te tiene que decir, cuál de estas fábricas es la que le va a despachar pues la demanda a el mercado de Atlanta. El objetivo claramente es el mínimo costo. Y bueno, esta sería la formulación que presentamos aquí en la parte derecha. La función objetivo, como ya sabemos que es mínimo costo, sería minimizar los costos variables que están aquí con la suma de los costos variables más los costos fijos. Y tenemos unas restricciones sujetas de capacidad, porque aquí vemos que ya nos dan la capacidad de cada fábrica por miles, el costo fijo de tener abierta cada fábrica. Y bueno, este costo recordemos que es el costo de producir y de transportar una unidad de la fábrica de Baltimore, por ejemplo, la de Atlanta, y así sucesivamente. Esta es la demanda que se quiere enviar, que requiere cada mercado, entonces es lo que se desea también mandar. Vamos a proceder a resolverlo para poder entender mejor cómo la formulación que presentan aquí en el lado derecho. Lo primero que voy a hacer es copiar esta tabla que nos presenta en el ejercicio, la pego aquí debajo y pues vamos a eliminar estos datos porque tenemos que hacer unas variaciones, ya que esta tabla es la que vamos a utilizar para que el solver nos diga qué tenemos que hacer. Primero que todo, el solver en este caso, en este recuadro, nos va a decir ya no las unidades que se deben mandar de la fábrica al mercado, sino si la fábrica envía al mercado. Porque ya sabemos que una fábrica despacha toda la demanda del mercado. Es decir, si yo digo, bueno, Atlanta me la va a atender el proveedor de Wichita. Entonces ya sabemos que aquí debería ser un 1, porque lo vamos a utilizar como variable binaria. Entonces vamos aquí a sombrear de color. Listo. Este color verde vendrían siendo unas variables de decisión que vamos a tener de tipo binaria. Entonces, si esto es 1, quiere decir que Wichita va a satisfacer toda la demanda de Atlanta. Si esto es 0, quiere decir que esta no es la fábrica que va a satisfacer. De pronto sea Memphis, Baltimore no puede ser, Cheyenne tampoco y Salt Lake City tampoco. ¿Por qué? Este es un ejemplo que estoy realizando. ¿Por qué deberíamos hacerlo así? El mismo ejercicio nos dice que solamente una fábrica debe despachar toda la demanda de un mercado. Entonces tenemos que tener la restricción de que solamente aquí la suma de todo esto tiene que ser 1. Es decir, solamente una fábrica puede decir, sí, yo te suplo la necesidad que tienes de demanda. Entonces vamos a poner eso. Esto va a ser una restricción de 1 a 1, que una fábrica solo puede satisfacer a la demanda del mercado. Entonces lo que tendríamos que tener es que la suma de todo esto debería ser 1. Y esto lo vamos a tener en cuenta al momento de utilizar el solver. Esta restricción se debe cumplir para todos los mercados, entonces es la primera que tenemos que tener en cuenta. Esto lo voy a borrar porque simplemente era como para entender el ejemplo. Pues claramente el caso este de que dos fábricas estén atendiendo al mismo mercado no se puede dar porque es lo que nos exige el ejercicio, nos dice que solo una fábrica a un mercado. Entonces este caso no se podría dar y lo vamos a tener en cuenta al momento de utilizar el solver. Ahora, hay que tener en cuenta otra vez si la fábrica se abre o se cierra. Entonces, hay que preguntar, ¿abres la fábrica? Esta vendría siendo otra variable binaria. Si se abre la fábrica sería 1, si no, sería 0. Y dependiendo si se abre la fábrica o no, vendría el costo fijo. Pero aquí no lo vamos a tener en cuenta, sino más bien
cuando vayamos a tener la función de minimizar costos. Tenemos que tener algo bastante claro y es la restricción de capacidad. Aquí el modelo nos presenta primero que todo que tenemos que minimizar la función de costos. Normal, este es el costo variable, este es el costo fijo. Nos dice que está sujeto a una restricción. Nos dice que la sumatoria de lo que tengamos aquí como variables x sub y j tiene que ser igual a 1. Ya lo tenemos aquí. Esta es una restricción que vamos a tener, que la suma de esta debe ser igual a 1. Tiene que satisfacer a cada mercado una vez, una fábrica. También hay otra restricción que nos dice que esta es la capacidad usada. Es decir, vamos a ponerlo aquí de manera más clara. Capacidad usada. Listo. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, que tú vas a... Tu variable x y j son los 1 y 0 que tienes acá, ¿verdad? Entonces supongamos que acá era un 1. ¿Qué significaría eso? Bueno, que tú... Bueno, primero que todo, que la fábrica está abierta. Segundo, que esta es la capacidad usada de la fábrica. No va a ser el 1, tendría que ser el 1 por la demanda de Atlanta, porque eso es lo que está significando de que la fábrica de Baltimore va a satisfacer toda la demanda de Atlanta, pero ¿cuánto es esa demanda? Sería la de 10, ¿correcto? Entonces, para tenerlo de manera sistematizada, por así decirlo, podemos copiar esta parte y pegarla aquí debajo, porque la vamos a necesitar los valores de la demanda de forma matricial del mismo tamaño que estamos utilizando aquí. Y ya veremos más adelante el por qué. Vamos a tener aquí, esto va a ser demanda que tú esperas satisfacer. Entonces, la capacidad usada de la fábrica, que va a ser la suma producto de qué? De si le envía al mercado correspondiente por la demanda que debería haber enviado. Esa sería la capacidad usada. Veamos en este caso, Baltimore, como atendió a Atlanta, la satisfació con una demanda de 10 y esa fue la capacidad de la planta. Ahora, también hay que tener en cuenta la variable de la capacidad disponible. La capacidad disponible está asociada a si se abre o no la fábrica. Y bueno, vamos a ponerle aquí, ajustar texto. Sí. Y esta capacidad disponible, ¿qué sería? Bueno, si se abre la fábrica, mi capacidad disponible, ¿cuánto sería? 18. Va a depender si se abre o no. Si se abre, mi capacidad disponible es 18. Si no se abre, mi capacidad es 0. Y la capacidad usada, esta es la restricción que nos dice que la capacidad usada tiene que ser menor o igual a la capacidad disponible. Pero hay que tener bastante en cuenta esto de la suma producto. Esta matriz la he creado justo para eso, para que cuando yo arrastre la fórmula se puedan tener todo. Se multiplica esta fila con esta fila de la demanda. Pero no solamente eso, porque al momento de minimizar la función de costos también vamos a necesitar esta matriz para cálculos. No que nos dé un valor en el resultado, sino simplemente para poder organizarlo como modelo en Excel. La capacidad disponible, ya esta fórmula la tenemos lista, la podemos arrastrar perfectamente. Si se abre o no, esto nos lo va a decir el solver, entonces vamos a dejarlo con un color distinto para tenerlo claro. Y pues lo interesante del modelo es que estas variables ya vienen siendo binarias, 1 o 0. En este caso ya no te va a decir como que, bueno, cuántas unidades va a enviar la fábrica de Memphis a Atlanta. No, porque simplemente si tú aquí dices que va a atender a Atlanta, significaría que tendrías que enviar todas las unidades que necesita Atlanta. Eso por una parte. Para esto tenemos esta restricción que la suma de las unidades enviadas allí tiene que ser igual a 1. Lo vamos a tener ahora más claro. Y bueno, vamos a tener la función que queremos minimizar, que es el costo total. El costo total, ¿a qué estaría asociado? Bueno, tenemos un costo fijo, que sería la suma producto de si se abren o no las fábricas con el costo fijo de abrirlas. Ese es el costo fijo que tendríamos. Entonces, ¿qué costo variable tenemos? Sería
Suma producto, ¿de qué? Bueno, primero, si se envía de la fábrica al mercado, esto solamente es 1 o 0. Supongamos que en este caso, por ejemplo, diría 1. Si dice que es 1, tendrías que multiplicarlo ¿por qué? Por la demanda, para saber sí, cuántas unidades tienes que enviarte de la fábrica al mercado. Y posteriormente, como estamos hablando no de unidades, sino de costos, tendremos que multiplicarlo por el costo de producir y transportar cada unidad por miles. Recordemos que todo esto está en miles. Entonces, para esto era importante tener la matriz del mismo tamaño que estamos, con el que estamos trabajando. Estos serían todos los costos asociados y pues por el momento esto está en 0, pero pues apenas utilicemos el solver nos va a dar el resultado que requerimos. Vamos a dejar esto en pesos. Sí. Vamos a organizar entonces cómo tendríamos que utilizar solver. Nos vamos a datos, solver. Aquí pues restablecer porque para empezar de 0. ¿El objetivo cuál es? Pues el costo total que sea mínimo. ¿Qué variables queremos que cambien? Bueno, que nos digan con variables binarias, esto lo vamos a hacer como una restricción, pero las variables que queremos que el solver nos llene van a ser estas. ¿Qué restricciones tenemos? Primero, que todo esto que nos va a decir el solver tiene que ser de tipo binario, solamente 1 o 0. La agregamos. Otra restricción, bueno, que la capacidad usada, esta está aquí formulada, es menor o igual a la capacidad disponible. Otra restricción, esta es la restricción 1 a 1. Recordemos que una fábrica solo puede atender a un mercado. Entonces, esta sumatoria que tenemos acá tendría que ser igual a ¿qué? A 1. Y de hecho esta también está aquí planteada en el modelo, que la podemos ver, que es la primera restricción que nos plantean. La segunda es ya de capacidad y ya la hemos ubicado. La vamos a agregar. ¿Qué otra restricción faltaría? Bueno, estas son las restricciones principales. Vamos aquí a cancelar, a ver. Binario, que sea igual a 1. La de capacidad. Y también tenemos que tener en cuenta, vamos aquí a cerrar un momento, que esto es algo que tener en cuenta. Las unidades a enviar a cada planta, ¿qué debería ser? Aquí vamos a borrar porque vamos a llenarlo con la formulación. Recordemos que tenemos que enviar de la fábrica al mercado lo que nos demandan, ¿correcto? Entonces, aquí tendríamos que hacer una suma producto de si se manda a Atlanta con la demanda que exige Atlanta. Correcto. Y esto pues lo podemos alargar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esta es una restricción que tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, si aquí decimos que Wichita atiende a Atlanta, bueno, esto tiene que ser que le envía 10 unidades a Atlanta. ¿Correcto? Eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Aunque, pues, puede que no sea tan necesario debido a las otras restricciones que tenemos, pero por si acaso vamos a ubicarla, que esto tiene que ser igual a esto. Aceptamos, le damos a resolver. Ya sabemos que pues la variable sin restricciones en no negativas realmente es importante tenerlo en cuenta, y el método de resolución vamos a dejarlo como simplex. Le damos en resolver, nos dice que encontró una solución, aceptamos. Y pues la solución que nos brinda es que deberíamos utilizar toda la capacidad disponible de la fábrica de Memphis y de la de Cheyenne, y por último en Baltimore, para poder complementar con lo que viene siendo Boston, con las unidades que faltaban de Boston. Entonces así sería como se debería resolver este tipo de ejercicios por medio del procedimiento o el método de P mediana. Tener en cuenta que a veces es bastante complicado para Excel tener en cuenta estas restricciones,
El costo mínimo que nos dice que fue de $46.031. Y, y bueno, esto sería el ejercicio, esto sería la solución. Pero en caso tal de que se quiera hacer un ejercicio similar o de mayor complejidad, porque es que al momento de utilizar Excel con gran cantidad de dígitos que son de tipo binario, puede que existan problemas en resolver. De hecho, nos damos cuenta que si nos vamos aquí a datos y le damos en resolver, nos sale un mensaje que nos dice, encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia. Se cumplen todas las restricciones y nos sale con un mensaje que es posible que existan mejores soluciones de enteros. Para asegurarse de que Solver encuentre la mejor solución, establezca 0% en la tolerancia de enteros del cuadro de diálogos de opciones. Esto significaría que si queremos pues tener esta respuesta que nos está brindando es excelente. Pero de igual forma, si existe algún problema con el solver de Excel, lo mejor sería utilizar un solver premium como una extensión del que nos presenta ya el programa. Y así sería como se resolvería el ejercicio.